Luisito Comunica. Creo que para todos es innegable el éxito que ha tenido Luisito Comunica a través de YouTube y cómo se ha convertido en una de las figuras públicas más reconocidas de Latinoamérica. Me parece una figura interesante de analizar, pues es la muestra de cómo una persona del común y con mucha suerte puede crear un personaje que se va adaptando a distintos tiempos y formatos para llegar a la mayor cantidad de público posible. Durante ese proceso ha perdido muchos fans que catalogan su carrera como una decadencia hacia el contenido infantil y fácil de masticar, pero claramente y como muestran sus números, ha logrado acoger una mayor cantidad de nuevos fans. Recordemos que en un principio Luisito hacía contenido considerablemente distinto al que muestra ahora y además probó distintas maneras de llegar a una audiencia. No sé si tratando de descubrir cuál iba a ser su personalidad de internet o si simplemente quería pegar, así que se puso a hacer de todo para ver qué funcionaba. Desde entrevistas en la calle, pasando por diversos personajes que le gustaba interpretar como el chambelán, que hoy por hoy parecen videos sacados de una página de shitpost o de fuera de contexto. Hola, no los vi por ahí. Mi nombre es Luis. Formatos que difieren con la personalidad que hoy presenta Luisito Comunica, y lo cual no podemos decir que es algo incoherente porque finalmente cualquier youtuber, sea de videoblogs, sketches, análisis o lo que sea, va cambiando considerablemente sus videos tanto en técnica como en contenido, porque qué pereza hacer siempre lo mismo y porque uno va viendo qué funciona mejor y con qué se siente más orgulloso. Hola, no los vi por ahí. Más adelante Luisito se empieza a dar a conocer gracias al grupo de irreverentes de YouTube, esos que se presentaban como el crew malo y edgy, que en su época conectaban más fácil con el público adolescente porque era lo diferente que estaba en la plataforma. Mientras unos decidían crear contenido enfocado hacia niños, ellos llegaban a una audiencia mayor que precisamente quería ver esa irreverencia en YouTube, algo un poco más real. Irónicamente, un par de esos están envueltos en denuncias con la ley, así que creo que no envejeció muy bien ese concepto. El caso es que desde ahí nos podemos dar cuenta cómo los números de Luisito empiezan a subir en cada una de las colaboraciones que hace con ellos, y además su contenido también empieza a cambiar, en un par de ocasiones volviendo a sus personajes como este hipster que menos mal no siguió haciéndolo porque el término pasó de moda bastante rápido, siguió con las entrevistas, pero empezó a hacer videos contando historias o lo que fuera enfrente a la cámara, algo que estaba de moda en ese momento y que sus compañeros hacían. Meses después aparece una nueva sección llamada Provinciano en tal parte, y ahí es donde se empieza a ver realmente el nacimiento de Luisito Blogger, en donde él agarra su cámara y va comentando lo que va sucediendo en sus viajes. Es bastante curioso ver estos videos porque la actitud con la que hablan frente a la cámara es completamente distinta a la que tiene ahora. Parecen dos personas diferentes y además su intención más que todo era de cierta forma incomodar o molestar a la gente que iba conociendo, muy alineado a esa imagen de niños molestos que tenía el crew. Oye, perdón, tienes un gran abrigo. En sus números podemos ver cómo esos videos estilo viajero empiezan a superar en visitas a los otros que estaba haciendo, y además están muy cerca de alcanzar los que hacían colaboración con sus amigos. Después de 3, casi 4 años haciendo videos de todo tipo para YouTube, ahí encuentra un formato que le funciona y que se convierte en una sección propia de su canal, en algo más característico. Así continúa haciendo videos bajo el mismo formato y vemos uno en Nueva York en donde se nota un poco más el manejo de Luisito en frente a la cámara, el que conocemos hoy en día. Abrazarlo y suáftale, caliéntame, cabrón. En este punto es importante mencionar que entre sus amigos, Luisito seguía siendo el que menos suscriptores tenía y tal vez el más relegado y menos reconocido de todos ellos, pues como lo dije anteriormente, hasta este punto había encontrado su sello característico, mientras que el resto ya lo tenía muy claro. Luego, hace ya 5 años, creo que llega finalmente el punto de quiebre del canal, gracias a un viaje que realiza a Europa con sus amigos. Acá podemos encontrar una temporada de videos en donde era él grabando por distintas partes de Europa, y aunque en la miniatura ponía Provinciano en tal parte, lo dejó de utilizar en sus títulos porque supongo que ya era demasiado repetitivo. Aparentemente la sección dejó de ser una sección y se convirtió en la insignia del canal, y su técnica para grabar los vlogs empieza a mejorar. Nos encontramos con sus respectivos cameos en donde él sale caminando o donde deja la cámara en un sitio y luego va hacia ella para darle más continuidad a los videos. Un tipo de edición y de grabación muy similar a la que hacía el reconocido youtuber estadounidense Casey Neistat, que si no lo han visto y les agradan los videos tipo vlogs, ahí se los recomiendo para que le peguen una mirada, sobre todo sus videos antiguos. Este tipo fue el que realmente llevó los vlogs hacia otro nivel, utilizando encuadres menos convencionales al típico de youtuber, drones, una edición más fluida y rápida que mantenía entretenido al espectador, y teniendo en cuenta que él ya había trabajado en cortos y en programas para televisión, todo su conocimiento lo llevó a YouTube, cosa que Luisito lo tomó de referencia o casi que copió y lo empezó a aplicar en el contexto de habla hispana. Muchos piensan que eso estuvo mal y yo en particular creo que Luisito debió haberlo mencionado como influencia en alguno de sus videos, pero seamos sinceros, a nadie le importaba
pasaba, por qué pocos latinoamericanos veían lo que hacía Casey Neistat, y finalmente para YouTube Latinoamérica sí era un estilo completamente nuevo dentro de la comunidad de personas que hacían videoblogs. A partir de ahí empieza a crecer cada vez más rápido y si se fijan, todos sus videos comienzan a tener más de 1 millón de reproducciones gracias a ese estilo tan característico y a ese personaje en pantalla que llevaba años trabajando. Supongo que durante esa época fue donde yo lo descubrí y sinceramente me enganché mucho con su canal porque nos mostraba lugares que probablemente nosotros nunca en nuestra vida tendríamos la oportunidad de visitar y además los mostraba desde la visión de un turista del común. Difería completamente del formato documental con tomas súper trabajadas o un narrador en voz en off con el cual no sentíamos nada de empatía. A través de esos vlogs de Luisito era lo más cercano a lo que uno podía sentir al estar en ese lugar y como su edición era cada vez más dinámica pues no aburría. Si no era por sentirse conectado con él, uno igual veía los videos de puro desparche o entretenimiento, llegando a un punto en el que su personalidad casi que entretenía al mismo nivel del lugar que estaba visitando, así que no tenía que ir a lugares muy raros para que la gente hiciera clic en uno de sus videos. Durante el 2016 vemos como todo eso empieza a funcionar de manera masiva y entra a la lista de youtubers con mayor cantidad de suscriptores, número que año tras año incrementa de manera desproporcionada, pasando los 20 millones de suscriptores en el 2018 y en el 2019 pasando a Yuya, que era la youtuber mexicana con mayor cantidad de suscriptores. Durante este periodo de tiempo creo que la separación de su crew fue algo vital, pues Luisito se relaciona cada vez más con un contenido family friendly en donde evita decir groserías y se aleja completamente del personaje que presentaba en redes desde sus inicios. Su fama también le empieza a tocar la cabeza generando situaciones un poco incómodas de ver, como cuando decidió poner vallas publicitarias de su cara por distintas partes de México, y como su humor en los videos era cada vez más infantil, más familiar, pues sus seguidores del pasado empezaron a burlarse de eso y a retratar la decadencia de Luisito Comunica que todo el mundo conocía. Ese pensamiento generalizado por sus antiguos fans fue incrementando en época de pandemia, donde al no poder viajar decide crear más videos desde su casa, llegando a un punto en el que hizo un video que se llama ¿Por qué no soy gracioso?, que parece una crisis de los 40s llevada a YouTube, y creo que en este punto fue donde definitivamente dejé de ver su contenido porque ni su personalidad conectaba con uno que ya pasó la adolescencia, ni hacía viajes, ni sus temas a tratar eran tan interesantes como para que eso llamara la atención, lo cual vale 3, él no necesita que yo lo vea. Básicamente su contenido evolucionó o involucionó, como lo quieran ver, para llegar a otra audiencia, para mantenerse relevante. Esa llamada decadencia trajo consigo mayor popularidad y mayores ingresos. En este punto su canal aprovechó la época de pandemia en donde todo el mundo estaba pegado al internet para sacar videos más seguidos y su contenido agrupa las categorías más vistas en YouTube: vlogs, comida y productos de tecnología. Una movida bien estratégica, y no solo eso, la introducción de Luisito Tecnología es inteligente en términos económicos youtuberos, por decirlo así, porque los anunciantes de este tipo de productos son los que más pagan en la plataforma, así que esos videos generan una mayor cantidad de ingresos. Por eso los canales de unboxings dan tanta plata. Dar la información más precisa de todos los tiempos de... Personalmente creo que Luisito en época de pandemia vio la oportunidad de generar los ingresos necesarios para su retiro y para los proyectos que estaba haciendo en paralelo. Su cambio en contenido y en lenguaje va de la mano de la evolución de la audiencia en YouTube y de seguir siendo una de las figuras con mayor cantidad de suscriptores. Sus fans antiguos, que ahora son mayores, desconectan con su personalidad y se dan cuenta como en videos con sus amigos aparece el verdadero Luisito, el que ellos querían, mientras que los nuevos fans siguen consumiendo la evolución del personaje presentado en cámara. Recuerden que YouTube es solo una pequeñísima parte de la persona que está detrás, así que es complicado juzgar su trayecto como algo decadente y ya, pues al final del día está haciendo lo mismo que el humano promedio en la vida: buscar maneras de hacer más dinero y así lograr una mayor estabilidad. Siempre va a existir esa delgada línea entre ser fiel a uno mismo y trabajar por trabajar, pero en casos como este, donde la fama y los números son abismales, es difícil ver dónde se traza esa línea. Este tipo de figuras ya se encuentran en otra burbuja que probablemente nosotros nunca entenderemos.